Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Efraín Benítez. El día de hoy vamos a ver el síndrome ictérico en neonatología. A lo largo de este video veremos la introducción, la fisiopatología, su diagnóstico y su tratamiento. Comenzaremos pues con la introducción. El síndrome ictérico se le conoce como el conjunto de signos y síntomas y paraclínicos que resultan de la acumulación de bilirrubina total en la sangre. Este fenómeno puede ser fisiológico o patológico, por lo que es importante diferenciar su etiología, describir su fisiopatología, tomar las medidas preventivas y terapéuticas pertinentes para evitar las consecuencias invalidantes de su progresión, como lo es la encefalopatía aguda y el carniquitis. Mencionaba que es más común en pacientes que son preternos. Primero vamos a abordar qué es lo que pasa en el desarrollo del hígado. El hígado y los vías biliares se originan a través de las células del endodermo, del intestino anterior, en su parte ventral, y su desarrollo se puede dividir en tres procesos distintos. El primer proceso es cuando el endodermo, en la parte ventral del intestino anterior, adquiere la competencia para recibir señales originadas del mesodermo cardíaco. A partir de aquí, las células especificadas del endodermo de la parte ventral del intestino anterior sufren un proceso de especificación y activación de genes específicos del hígado bajo la influencia de señales del mesodermo. Después ocurre la morfogénesis hepática, que inicia a medida de que las células recién especificadas emigran hacia el septum transversum bajo la influencia de moléculas de señalización de la matriz extracelular, que es liberada por las células mesenquimatosas del septum transversum y de las células endoteliales primitivas. Entonces se puede decir que ya el hígado en el tabique va a tener un crecimiento en sentido ventral de un ventrículo hepático a partir del endodermo del intestino anterior en un embrión de más o menos 3.5 semanas. Después el divertículo hepático aumenta de tamaño entre las dos venas vitelinas que da origen a los cordones epiteliales, que se convierten en parénquima hepático posteriormente, alrededor de la cual se alinean los endotelios de los capilares, creando signos sinusoides, y esto es principalmente en un embrión de 4 semanas, como se observa en la imagen de la derecha. Después se va a hacer una hemidisección en el que ya va a estar bien diferenciado lo que es el conducto hepático, la vesícula biliar y el conducto colédoco. Después, pues ya tenemos que existe ya la representación a medida de que el recién nacido ya está a punto de estar a término, donde ya va a estar la diferenciación de todas las partes del hígado. Algunos puntos importantes, pues es que alrededor de la sexta a séptima semana los canalículos ya son identificables. A la 12ª se da la primera excreción de bilis, y entre la séptima semana y hasta el segundo mes postnatal el hígado es un tejido hematopoyético. Entonces es necesario conocer cuáles son las funciones del hígado. Principalmente se puede dividir en 4 procesos, que es la síntesis, el metabolismo, la excreción y el almacenamiento. De síntesis vamos a tener que es encargado de sintetizar factores de la coagulación, algunas proteínas como globulinas y albúmina, y las moléculas de colesterol. Va a ser encargado del metabolismo del amoníaco, de la gluconeogénesis y del catabolismo de hormonas esteroideas. Va a ser encargado de la excreción de sales biliares y bilirrubina. Esta pues marcadamente tiene que ver porque es el tema que nos compete el día de hoy. Y el almacenamiento pues de vitamina B12, de glucógeno y de hierro. Y ahora, ¿cómo es que se sintetiza la bilirrubina? Pues eso principalmente se da a partir de un proceso que se llama hematocateresis, en el cual las moléculas de hemoglobina que están presentes en los glóbulos rojos viejos llegan a lo que es los macrófagos del tejido retículo endotelial, y esto es destruido. Este es su principal como fuente del grupo M en hasta un 80%. Las otras formas en las que se puede conseguir el grupo M es a través de las hemoproteínas tisulares y de la eritropoyesis ineficaz. Entonces, ya que tenemos el grupo M con su hierro, se hace un proceso en el que se separa el hierro del grupo M
el hierro se vuelve al hígado y al sistema sanguíneo para volver a ser aprovechado por la médula ósea y volver a crear células rojas. Y el grupo hemo se puede transformar en biliverdina, que a través de esta enzima, la biliverdina reductasa, va a hacer que se convierta en bilirrubina no conjugada. Y por otra parte, en este proceso se libera la globulina, que esta es una proteína que se va a ir al plasma. Entonces, ya que tenemos la bilirrubina no conjugada, esta se va a encontrar unida a albúmina, ya que de no ser así, a través del plasma puede generarse una sustancia tóxica. Y unida a albúmina, pues se evita esto. Entonces, ya una vez que llega al sinusoide hepático, esta albúmina se va a quedar ahí y va a entrar a través del espacio de Dice a lo que es el hepatocito. Este va a entrar al hepatocito a través de una proteína transportadora que no identificada, y ya una vez que está dentro del hepatocito se une a las proteínas Y y Z, en donde son capaces de llegar hasta el retículo endoplasmático, donde se va a conjugar con el glucurónido a través de una guariniltransferasa. A partir de aquí se forman unos componentes como lo es el monoclorónido de bilirrubina conjugada en un 85% y el biglucurónido de bilirrubina conjugada en un 15%. Estos dos tipos de bilirrubinas pues se considera que ya son bilirrubinas conjugadas y van a estar en el hepatocito. A partir de aquí pues van a salir a través de una molécula de ATPasa, lo que significa que va a requerir energía, y para esto utilizan los transportadores como lo es el MRP2 y el CMOAT, que significa Sistema Canalicular Transportador Multiespecífico de Aniones Orgánicos. Entonces, una vez que sale al sistema colector, se va a hacer en forma de urobilinógeno. A partir de esto se menciona que el 80% va a ser degradado por las bacterias del intestino en urobilinógeno fecal o estercobilino, y el otro 20% va a ser reabsorbido, y de este 20% el 90% se va a hacer por la circulación enterohepática de vuelta al hepatocito, y el 10% va a ser urobilinógeno urinario, que es lo que le da el color amarillento a la orina. Y aquí pues el concepto de hiperbilirrubinemia se debe de tener cuando tenemos más de 4 miligramos por decilitro de bilirrubina indirecta en la sangre de cordón umbilical, más de 6 miligramos en las primeras 12 horas de vida, más de 10 en las primeras 24, más de 13 en las primeras 48 o más de 15 en cualquier momento. Y bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Para entender esto existen como grandes grupos de causas que pueden generarnos la ictericia, y nosotros para mejor estudio se puede dividir en lo que es las causas que son prehepáticas, que sobre todo son de tipo hemólisis, las hepatocelulares y las poshepáticas o de tipo obstructivo. Las prehepáticas pues pueden ser, por ejemplo, la anemia hemolítica, la incompatibilidad del grupo RH, la esferocitosis y la policitemia. De las hepatocelulares pues tenemos el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, la galactosemia, el hipotiroidismo, el Dubin-Johnson-Rotor y el síndrome de Storch. En el poshepático pues tenemos la atresia de vías biliares, esquisto del colédoco, fibrosis quística, tumores y las colestasis intrahepáticas congénitas familiares. Hablando de las cosas prehepáticas, la incompatibilidad del grupo ABO o grupo RH es un padecimiento del feto y del neonato que tiene como causa la incompatibilidad entre el grupo sanguíneo con el del de la madre. Es común la incompatibilidad del sistema ABO, más rara es la isoinmunización de la madre RH negativa al factor RH de los eritrocitos de su hijo, y es mucho más rara la incompatibilidad a grupos menores.
La esferosis hereditaria es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza porque los eritrocitos tienen una forma esférica, aumento del espesor y reducción del diámetro. Puede condicionar crisis hemolíticas e ictericia y afecta aproximadamente a 1 de cada 5.000 niños, y es más común en europeos del norte. La anemia hemolítica, si bien tiene varias causas, las más comunes pueden ser la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la talasemia, la deficiencia de piruvato sinasa, y su diagnóstico pues requiere pruebas especializadas. Pero por ejemplo la deficiencia de glucosa 6-fosfato, esta se puede encontrar en el tamiz. La policitemia, pues el paciente presenta un mayor volumen globular, lo cual puede ocasionar una destrucción de los eritrocitos y una producción aumentada de bilirrubinas, por lo que se presenta ictericia habitualmente después de las primeras 48 horas de vida. Ahora hablando de las causas hepatocelulares, el síndrome de Klinger-Najar es una ictericia anemolítica familiar que se debe a un error congénito metabólico de la falta de la glucoviniltransferasa, y existen dos formas clínicas. El tipo 1, que es de herencia autosómica recesiva, en el que el déficit de esta enzima pues va a ser total. Y el tipo 2, o el síndrome de Arias, como también se le conoce, es de herencia dominante, y en este el déficit es parcial y el pronóstico es menos grave, y ya que responde muy bien al fenobarbital. La galactosemia es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva que está rara, conlleva a los niños a cirrosis hepática y complicaciones serias, si esta no se diagnostica rápidamente. Es ocasionada por niveles sanguíneos elevados de galactosa. Hay incapacidad de la célula hepática para metabolizar y excretar bilirrubina. El diagnóstico se hace con la galactosa 1-fosfato en la sangre, y el tratamiento puede ser eliminar la lactosa de la dieta. El hipotiroidismo, en esta es donde la ictericia pues sobre todo va a ser de evolución prolongada y suele tener un origen inexplicable. Esto es debido a un retraso en la maduración de la conjugación de las glucoviniltransferasas. Además puede haber dificultad en la deglución, hipoactividad, pérdida de interés del medio ambiente, somnolencia, estreñimiento, y suele ser el segundo mes de vida, y el diagnóstico pues suele ser en el tamizaje. En otros más raros, como el síndrome de Dubin-Johnson y Rotor, que en este pues va a ser la falla principal en la excreción y la regurgitación de la bilirrubina, conjugada desde los hepatocitos al plasma. Además existe un grado de deterioro variable en la captación y la conjugación que complican estos cuadros. El primero se transmite como un trastorno autosómico recesivo y el segundo como un autosómico dominante. Se requiere una prueba especial de la función hepática y biopsia del hígado para ser diagnosticados. Y de las causas poshepáticas suele ser presencia de ictericia progresiva, además que trasplante de hígado. El guía de ictericia de tipo obstructivo, el diagnóstico se establece por regla general fácilmente a través de la ecografía, tomografía computarizada o gamografía del árbol biliar. La fibrosis quística, este suele ser un problema que afecta al páncreas, que es un trastorno hereditario autosómico recesivo, incluyendo enzimas pancreáticas, cloruros en sudor y secreciones bronquiales. Eso suele ser por biopsia hepática, que se ha encontrado un taponamiento de los conductos excretores y fibrosis precoz del hígado. Y las colestasis intrahepáticas, sobre todo pues están las que no son sintomáticas, como las que aparecen en la enfermedad de Zellweger, la enfermedad de Diller, el síndrome de colestasis lipidémica, etc. Y entre las sindrómicas pues está por ejemplo el síndrome de Aguillet, que es un trastorno que acompaña de alteraciones viscerales y sistemáticas, estenosis de la arteria pulmonar, fases peculiar, defectos vertebrales, alteraciones circulares, talla baja y retraso mental. Y ahora, para hacer el diagnóstico y tratamiento de síndrome ictérico, primero que nada se debe de ver el inicio tardío de la alimentación al pecho materno, la inmadurez enzimática hepática, la inmunización materno-fetal y la interferencia metabólica por fármacos, lo que pudiera explicarnos el por qué es que un paciente está amarillito. Se debe de hacer algunos de los exámenes de laboratorio, como es una BH, los reticulocitos, los niveles de bilirrubina, tanto directa como indirecta, los grupos RH de la madre, el COMS directo y las glutininas y mucininas. Y para el tratamiento pues existen algunas cosas que se han utilizado últimamente, principalmente la fototerapia, que es un recurso que es sobre todo utilizado en la profilaxis de la hiperbilirubinemia no conjugada en el recién nacido. Entre las indicaciones pues está prevenir la hiperbilirubinemia pretérmino,
evitar o controlar la hiperbilirubinemia en el recién nacido con inmunización materno-fetal después de la exsanguinotransfusión, disminuye las bilirrubinas por fotoisomerización geométrica, ciclización intramolecular, oxidación resultada, la biliverdina, mono y dipiroles que se excreta por el riñón. Entre los efectos pues está que la longitud de onda al utilizar para inducir la fotoisomerización geométrica, el área de superficie expuesta a la luz y la distancia. Para esto se necesita luz azul de 420 a 480, luz blanca de 550 a 600, el área de superficie expuesta a la luz y radiación y la distancia de la luz respecto a la piel. Puede causar quemaduras, pérdidas de líquidos, diarrea, erupción cutánea e intolerancia a la lactosa. Entre las complicaciones pues está el síndrome del niño bronceado, diarrea, hemólisis, intolerancia a la lactosa, quemaduras, deshidratación y lesiones cutáneas. Entre las contraindicaciones pues está la colestasis, el uso de la exsanguinotransfusión en un tiempo, inductores enzimáticos y la luz solar. Otra forma de tratarlo pues es la exsanguinotransfusión, que esta en esencia consiste en cateterizar un vaso sanguíneo o dos, y generalmente a nivel umbilical, y se recambia una cantidad de sangre fresca total equivalente a 2 veces el volumen sanguíneo total del paciente, que es de 85 mililitros por kilo de peso. Aproximadamente 20 a 25% de los pacientes con hiperbilirubinemia ameritan exsanguinotransfusión, con una mortalidad global debido al procedimiento del 1,3%. Y existen algo otras formas de tratarlo, como el fenobarbital, que vimos que se utiliza en el síndrome de Crigler-Najjar, que se utiliza para reducir los niveles de bilirubinemia indirecta. Sin embargo, sus indicaciones como terapéutica y profilaxis no están bien definidas y son de controversia. Y otras cosas como la inmunoglobulina intravenosa y el uso de las protoporfirinas. Y bien, hasta aquí sería todo.